He titulado el sermón en esta tarde, Vivos por el poder de Dios. O sea, vivimos o vivos por el poder de Dios. Cuando estaba haciendo este sermón, estaba recordando que de donde yo vengo, el país de donde yo vengo, hay una peregrinación y es la tercera más grande de Latinoamérica. La primera es la de Guadalupe. Hay otra y después viene esta. La tercera más grande, porque en mi país se han inventado un ídolo y es una fusión entre los dos Lázaros de la Biblia. El Lázaro de la parábola, el que está tirado en el piso con las llagas y los perros lo lamen y ese va a un lugar de reposo, el seno de Abraham, y el otro está sufriendo, el rico. Un pedacito de ese Lázaro con otro pedacito de este se han hecho un ídolo. Y hay muchos cubanos que son devotos y le han hecho canciones y han hecho cosas tremendas. Y yo me acuerdo que yo estaba trabajando en una iglesia en Cuba, la iglesia de Buenavista, la cual la mitad de mi corazón está allí. Buenavista era una iglesia que cada año salía a predicar el evangelio dentro de esa peregrinación. Había un lugar que era un santuario en San Antonio de Las Vegas, y el país no tenía nada, porque Cuba es un país en desastre, pero el día de la idolatría, no, ese día había transporte, venían gente de todas las provincias, de todos los lugares, incluso gente del mundo entero, y peregrinaban, porque el santuario quedaba hacia adentro en ese pueblo, y había que caminar como 3 o 4 millas para poder llegar al santuario. Y lo que pasaba que entre el pueblo y el santuario había una carretera muy larga y la gente, cumpliéndole promesas al ídolo, caminaba por esa carretera, algunos descalzos, otros perdían la piel, otros, porque todo eran cumplimientos de promesa, era algo terrible. Y nosotros aprovechábamos ese tiempo para ir a ese lugar y predicar el evangelio. Yo me acuerdo que una vez entré al santuario, me paré delante de la estatua y le grité al cura y a los seminaristas y a todos los que estaban ahí, a Dios por la Biblia, esto es idolatría, y me querían dar hasta golpe, me llevaron preso. Eso fue una cosa tremenda. Le dije a un hermano, oye, tú vas conmigo, vamos hasta el final. Ya, nos fuimos para allá y ahí, bueno, terminamos presos. Después Dios nos liberó porque cuando nos metieron en el camión de la policía, la persona que nos apresó me dijo, mi mamá es bautista igual que ustedes. Ahorita los voy a soltar y salen corriendo y no los quiero ver más por aquí. Hasta mañana, por lo menos. Ok. Al otro día ya estábamos de nuevo ahí peleando la buena batalla y llevando la palabra. Bueno, el caso es que ese es un ídolo, nada tiene que ver con esto. Acá nosotros vamos a hablar hoy de el poder de Dios. Porque si tú estás aquí en este lugar es porque tú también crees como yo en el poder de Dios. Tú sabes que Dios hace no a todas las cosas. Tú sabes que Dios cambia todo. Y cualquier tipo de situación que tú estés viviendo, ya sea que estés pasando por un momento de muerte, que estés pasando por un momento de prueba, cualquier tipo de situación, tú sabes que Dios tiene el poder para cambiarla. Y en esta tarde yo quiero entrar en este pasaje de la Biblia, leerlo con ustedes, encontrar algunas aplicaciones prácticas para aplicarla a nuestra vida. Algunas aplicaciones prácticas que nos pueden ayudar a nosotros a entender el poder de Dios. Y fíjense, hay algo que yo quiero compartirles y es una enseñanza. La enseñanza en esta tarde es que el poder de Jesús es superior a cualquier circunstancia. O sea, dicen algunos estudiosos que cada uno de nosotros adora a Dios pensándolo de alguna manera. Y que cada uno de nosotros tiene una imagen estructurada de lo que es Dios. Por eso nosotros tenemos que ir siempre a la Biblia para que esa imagen que nosotros tenemos crezca. Porque el Dios que queremos tener en nuestra mente es el Dios de la Biblia, no una imagen pequeña o amoldada a nuestra manera de pensar, sino que el Dios de la Biblia esté en nuestra vida. Así que cuando nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios y aprendemos algo como esto es algo que nosotros lo tenemos sabido. El poder de Dios
es superior a cualquier circunstancia. Pero muchas veces no practicamos la confianza y la fe en el poder de Dios porque las circunstancias nos afectan demasiado. Y muchas veces ponemos las circunstancias mayores al Dios que nosotros tenemos. Y ante una situación económica o una situación de tipo personal, bueno, empezamos a dudar de Dios, empezamos a desconfiar en Dios. Yo me acuerdo que esto que yo voy a predicar a mí me tocaba mucho porque cuando yo era pastor allá en Buenavista, me pasaba algo. Había nacido mi primer hijo, Josué, y él fue un niño que porque una vez que llegamos aquí a la Florida y comió el hombre, ya se le quitó todo. En Cuba me le iban a quitar las amígdalas, ir en busca de los médicos, de las medicinas y de todo lo demás. Bueno, yo creo que fui tantas veces para el hospital que por fin aprendí la lección. Por eso, cuando hablamos del poder de Jesús es superior a cualquier circunstancia, tenemos que entender que en nuestra humanidad, algunos momentos se puede quebrar esa confianza y podemos dudar. Y lo que yo quiero hoy en esta tarde estudiar acá en la resurrección de Lázaro es cómo Dios obra en medio de una circunstancia difícil para ayudarnos a nosotros a fortalecer nuestra fe en Él. Una circunstancia que nos parezca imposible, pero Dios la va a usar para fortalecer nuestra fe. Si vamos a Juan capítulo 11, quiero que vayan ahí, primer versículo. Encontramos una mala noticia. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano era Lázaro, estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. O sea, una noticia peor no se puede tener. El hombre está enfermo, le envían a decir a Jesús porque parece que la enfermedad ya se estaba mirando que iba a ser definitiva, terminal. Le dicen a Jesús, mira, el amigo, el que amas, el hermano de aquella que fue la que ungió tus pies, pues está muriendo, está enfermo, está terminando su vida. Y qué interesante porque este pasaje es interesantísimo, porque un poquito antes Jesús había dicho a los discípulos que Él era la resurrección y la vida, y que nadie podía ir al Padre si no era por Él. Y los discípulos andaban ahí en el camino, todos confiados, todos inclusive fortalecidos, porque andaban con quien era el camino y la vida. Y nadie iba al Padre si no era a través de Él. Pero en ese momento ellos recibieron esa noticia y ahí empezó entonces a desarrollarse la historia de la manera más inesperada posible. Esa es la verdad. De la manera más inesperada posible. ¿Por qué razón? Porque cuando le dicen esto a Jesús, Jesús dice, no es una enfermedad de muerte. Es lo primero que dice. Es para la gloria de Dios. Y encima
en vez de dejar todo lo que estaba haciendo e ir a ver a su amigo que estaba enfermo, ¿no? Estuvo 2 días para llegar. O sea que de pronto Jesús comenzó a actuar de la manera que nosotros menos esperamos. ¿No te ha pasado eso que algunas veces estás orando y estás esperando una respuesta de Dios, pero de pronto Dios empieza a obrar de una manera que no esperas? De una manera inclusive en la que tú te sientes hasta con el valor de criticarlo y decir, si yo hubiera sido Dios, actuaría de otra manera. Yo algunas veces pienso, ¿cómo recibieron esto los discípulos? Porque los discípulos recibieron esa palabra de que esa enfermedad no era de muerte, pero el hombre se murió. Y yo me imagino que los discípulos no deben haberlo contradecido, porque tenían un poco de pena ir a donde estaba Jesús y decirle, oye, te equivocaste, el hombre se fue. El hombre se fue. O sea, no nos dio tiempo de llegar, porque en vez de soltar esto e irnos para allá, te has complicado aquí con toda esta gente. La primera enseñanza de ese pasaje que yo quiero compartir con ustedes, por ahí no es. Ajá. La confianza en Dios, incluso en la desesperación. Eso es lo primero que yo creo que este pasaje nos enseña. Tenemos que mantener nuestra confianza en Dios, incluso en medio de nuestra desesperación. Fíjate lo que dice ahí. El pasaje nos muestra que aunque Lázaro había muerto, Jesús aún tenía el poder de restaurar la vida. Esto nos anima a confiar en la providencia divina, incluso cuando las circunstancias parecen sin esperanza. Pero quiero que vayas conmigo a la Biblia, vamos a leer algunas cosas para que tú veas qué cosa más interesante. Dice el versículo, capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Bueno, Jesús dijo eso y todos confiaron en él. Esta enfermedad no es para muerte. ¿Qué es lo que primero pensaron los discípulos? Bueno, pues no se va a morir. Está enfermo, pero se le quita. Se le quita, no hay problema. Porque sí, ahora nosotros vemos la resurrección y ahora hemos leído esto que es interesante, pero ahí no había resucitado todavía nadie. Jesús no había resucitado a nadie. Nadie sabía que Jesús lo iba a resucitar. Así que cuando Jesús dice estas palabras, bueno, pues todos le creen. Y fíjense que si seguimos leyendo, dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea que actuó de una forma totalmente inesperada. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Otra vez nos vamos a ir para allá? Respondió Jesús, ¿no tienes día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy ¿a qué? Bueno, aquí se complica más. Este es el punto donde ya no solamente tú andas con alguien y dices, este se equivocó. No, ahora vamos a un escalón más porque entonces tú dices, a este el desierto le está haciendo daño. Porque ya sabemos que se murió. Y del tema no hemos hablado. Del tema no hemos hablado. Pero ahora resulta que dice él que tenemos que ir para allá, que está dormido y que además él lo va a ir a despertar. Bueno, cuando yo leo esto y lo comparo con muchas de las circunstancias de mi vida, me doy cuenta que la escena se parece mucho a
a situaciones que yo he vivido, donde yo he esperado que Dios actúe de una manera, que obre de una manera, y las cosas han ido por otro lugar. Ahora, ¿qué hacer cuando eso sucede? ¿Qué hacer? Bueno, lo que vamos a aprender es que debemos mantener nuestra confianza en Dios, incluso en la desesperación. Y quiero mostrarte el rostro de la desesperación, porque hubo desesperación. Vamos a seguir leyendo. Entonces, Jesús, versículo 14, les dice claramente, Lázaro se murió y me alegro por vosotros. O sea, que aquí todavía la situación es más dramática. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Fíjense qué interesante. Ya ahora no les dice que está dormido, le dice que se murió y que se alegra. Me alegro que se haya muerto y que no hubiéramos estado allí. Porque ahora nosotros vamos a ir para allá, ustedes van a ver que lo que está dormido y lo vamos a despertar. Y dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba, ¿en dónde? Esto es algo que la Biblia no lo menciona por gusto. Recuerden que yo les he enseñado que la Biblia nos dice que los judíos tenían una mentalidad de que cuando una persona moría, los primeros días, el espíritu de la persona vagaba por el lugar donde vivía. Esa era parte de la costumbre de la muerte que tenían los judíos. Ellos pensaban, una persona murió, su espíritu está vagando acá. Y lo hace por 3 días. Pero fíjense que Jesús ni tan siquiera llegó al 3er día para meter el espíritu adentro, si acaso. No. Él vino al 4.º día. O sea, que ya más muerto no se podía estar. Y yo quiero que tú por un momento explores la personalidad de Jesús en este pasaje. Porque esta es una personalidad que muchas veces nosotros olvidamos de Dios. Un Dios que está al control de todo, de todos los aspectos y acontecimientos de tu vida, que puedes que estés enojado, que puedes que estés un poco entristecido, que puedes que te sientas mal porque las cosas no te han salido como tú quieres, pero eso no significa que Dios no está en control, eso no significa que Dios no está llevando los acontecimientos de tu historia, eso no significa que Dios no va a orar. Es simplemente que lo está haciendo a la manera en que lo hace Dios y no a la manera nuestra. Y yo me imagino a Marta, a María, a todos aquellos esperando a Jesús. Y quiero que tú un poquito te puedas beber el estado anímico de las personas. Porque enferma, ¿y qué es lo que dicen? Vamos a llamar al maestro, que este hombre está enfermo. ¿Y cuál es la esperanza de ese día? No, él va a venir. Él va a venir. Y pasó el primer día y no vino. Seguro se complicó con algo, pero mañana por la mañana él viene. Pero llegó la noche del 2.º día y Jesús todavía no había llegado. Entonces una a la otra seguramente se dijeron, algo le habrá pasado, ya vienen en camino, estemos velando, pero llegó el 3er día y tampoco Jesús vino. Fíjense si había una expectativa que aquí en la Biblia nos dice que, versículo 20, quiero que vayas conmigo, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió ¿a qué? ¿Saben lo que significa en griego? Salió corriendo a buscarlo. Salió corriendo a buscarlo.
totalmente desesperada. Había perdido las esperanzas. No sabemos cómo era, no sabemos cómo pasó esos 3 días o 4 días, pero sí sabemos que lo estaba esperando a Jesús con muchas ansias. ¿No te ha pasado a ti que muchas veces estás esperando la respuesta de Dios y pasa el primer día y no hay respuesta? Y pasan los días y no hay respuesta. Y continúa pasando y no hay respuesta. Pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Dios está obrando. No hay demora en Dios. Una de las cosas que yo he aprendido este año en el seminario, cuando comenzamos a estudiar el libro de los decretos de Dios, ese discipulado que Esteban nos está enseñando, y es a conocer a Dios. Y en una de estas clases decíamos, no hay prisa en Dios, no hay demora en Dios, no hay sorpresa en Dios. O sea, muchas veces, y yo en esta última clase yo compartía un pensamiento y decía, gracias por Jesucristo, porque la única manera que una criatura humana puede comprender a un Dios eterno es a través de Jesús que se hizo hombre. Porque si no, Dios para nosotros fuera totalmente incomprensible. Nosotros podemos comprender a Dios porque lo comprendemos a través de Jesús. Porque, por ejemplo, para Dios 1000 años es como un día. ¿Crees tú que Jesús tenía la sensación de que llegaba tarde? No la tenía. Pero sin embargo, para nosotros los hombres, que estamos regidos por el crono, que estamos limitados por el crono, que no podemos ver más allá de nuestras narices, ¿cómo nos sentimos cuando vemos que la respuesta no está como la queremos? Nos empezamos a impacientar. Empezamos a decir, se nos está acabando el tiempo, se está pasando el tiempo, estamos perdiendo el tiempo. Pero para Dios 1000 años es como un día. Jesús estaba obrando en el corazón de esta familia. Jesús estaba fortaleciendo la confianza en Dios de esta familia y lo hizo de una manera inesperada. Puede ser que lo está haciendo hoy en tu vida. Porque Dios es así. Dios es inesperado. ¿Te acuerdas cuando estaba Jacob, iba al encuentro de Esaú, su hermano, en el desierto? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo? Bueno, Jacob era un especialista en... ese era como un manager. Deberíamos aprender de Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Digo, bueno, las mujeres delante. ¿Sí o no? Bueno, los animales delante. Vaya, ¿qué pasa? Que aquí ¿qué es lo más valioso aquí? Aquí lo que hay que preservar es la vida. Primero le mandamos los animales. Después sigue para arriba de nosotros, le mandamos las mujeres y los niños a ablandarlo un poco. Y por último, bueno, le damos la cara a ver cómo sale el asunto. ¿No? ¿Y sabes qué? Que Jacob en ese dilema lo agarró la noche y como estaba fatigado, como estaba totalmente anímicamente fatigado, se quedó dormido. Y dice que le visitó ¿quién? El ángel de Jehová. ¿Y sabes cómo obró el ángel de Jehová con él? Cualquiera que hubiera... ¿Qué tú hubieras pensado si Dios te visita? No, ahora Dios me va a fortalecer. ¿No? Esaú, ¿qué cosa es? Diestro en espada. No hay problema. Dios me va a dar 2 pistolas a tirarle a Esaú. Que Esaú pesa 200 libras. En una noche yo cojo 270 libras. Y estoy más fuerte. Pero sabes que Dios obra de forma inesperada. ¿Sabes lo que hizo Jacob? Lo que hizo Dios a Jacob. Le tocó el muslo y lo dejó cojo. O sea, que encima, que no podía pelear con el hermano porque el hermano era un hombre de pelea, encima lo discapacitó y lo dejó cojo. ¿Para qué? Para que confiara profundamente en que el único que podía resolver ese conflicto es Dios. Y aquí es lo mismo. Aquí está Jesús obrando
de la misma manera. ¿Sabes por qué nosotros los cristianos sabemos que Jesús es Dios? Porque lo encontramos en los mismos escenarios del Dios del Antiguo Testamento. Son los mismos escenarios. Aquí está la misma historia replanteada en otros términos. Aquí está esperando la familia que Jesús salga corriendo, atraviese Betania, haga 200 kilómetros por hora, llegue y le dé una medicina a este hombre Lázaro y lo ponga a bailar el son. Se levanta y el hombre ya está hasta bailando. Y no pasa así. Porque tus expectativas y las mías no son las de Dios. Porque tus limitaciones y las mías Dios no las tiene. Porque la manera en que nosotros vemos el futuro, para Dios no hay futuro. Si se pudiera definir la eternidad de alguna manera, inclusive incorrecta, diríamos que es un eterno presente. Algo que casi se escapa a la comprensión de nuestra mente. Por eso, si tú estás pasando por una situación, si estás pasando por un problema, si estás pasando por algo por lo cual has orado, espera y confía en Dios. Espera y confía en Dios. Porque Dios está obrando a pesar de que nosotros hemos perdido la esperanza. Dios está obrando. Hay una segunda cosa que aprendí en este pasaje. Un entendimiento, esto quiero que lo lean bien, un entendimiento completo del Evangelio es más que el aprendizaje de doctrinas bíblicas. Quiero que entiendas esto. Me quiero expresar y explicarlo. Porque nosotros en la iglesia somos especialistas ¿de qué? Enseñando ¿qué? Doctrinas bíblicas. Y nosotros hacemos un curso y ¿qué enseñamos? Doctrinas bíblicas. Y las disciplinas espirituales, ¿en qué las hemos convertido? En doctrinas bíblicas. Pero fíjense lo que aprendí acá. Que una cosa es tener todas las doctrinas de la Biblia aprendidas y otra cosa es practicarlas en tu vida. Es necesario no solo creer acerca de Jesús, sino creer en Jesús teniendo una saludable relación con Él. Eso es algo que aprendí. Y quiero que vayas a la Biblia porque ahí en este pasaje también nos los enseña. Vamos ahora a transportarnos. Ya esta gente perdió la esperanza, ya esta gente no se sabe para qué quiere recibir a Jesús. A lo mejor lo quieren llamar aparte y decirle Jesús. ¿Qué has hecho? Reprocharle. Porque están de emociones bajas. Pero ahora vamos a trasladarnos al momento en que ella se encuentra. Porque era una familia de 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. El hermano amigo de Jesús, las hermanas también. Muere él. Ahora Jesús le va a dar la cara a las 2 hermanas. Y las 2 hermanas tienen algo que decir. Vamos a ir ahí a la Biblia, capítulo 11, versículo 20, dice: cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle y María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No sé si sientes el tono de reproche. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y entonces Jesús le dijo tranquilamente: tu hermano resucitará. Cuando él le dijo estas palabras, porque fíjate que no sabemos, lo único que nos perdemos de la Biblia es el tono con que se dicen las cosas. Porque tenemos las palabras, pero no tenemos los tonos. Y los tonos muchas veces no es lo mismo decir: si tú hubieras estado aquí, Jesús no hubiera muerto. O, si tú hubieras estado aquí, Jesús no hubiera muerto. Como un reclamo. No sabemos de qué manera lo dijo. Pero sí tenemos las palabras. Ahora, fíjate que Jesús no se enfocó en ningún momento en tratar a convencerla a ella de que él estaba haciendo bien las cosas. Él simplemente le dijo: tu hermano resucitará.
Y cuando él le dijo eso a ella, ¿ella qué hizo? Ella dijo, yo lo sé, porque yo estudié teología. ¿Sabe por qué? Porque cuando Lázaro iba a la sinagoga y venía con las enseñanzas de los rabinos, nos enseñaba en la casa. Y yo me sé todas las doctrinas. Y entonces ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y yo me la imagino a ella, ¿no? Si esa situación se hubiera dado aquí, ella le hubiera dicho a Esteban, Esteban, sácame la pizarra ahí, que le voy a enseñar a Jesús teológicamente cómo es que van a suceder las cosas. Y ella hubiera cogido un bolígrafo ahí, un marcador de la pizarra, y hubiera escrito, mira, primero es el rapto, después viene la gran tribulación, y después viene la resurrección de todos, porque este es el último día. Y ¿sabes qué, mi hermano? Ese es el día que va a resucitar. Pero Jesús no le estaba hablando de eso. Jesús le estaba hablando de una relación diferente con Él. Te quiero leer algo de un devocional de Nicolás Tranchini. Nicolás Tranchini dice esto. Hablando de relación con Jesús, él dice, debo llegar al punto donde mis deseos están en un punto muerto, listo para inclinarme en cualquier dirección que Dios me muestre. Dice Nicolás Tranchini acerca de la relación con Jesús. La pregunta en esta tarde, ¿cómo es tu relación con Jesús? Y no te estoy preguntando de las doctrinas. No te estoy preguntando si eres reformado, si no eres reformado, si eres pentecostal, si eres bautista, si eres alérgico. No te estoy alérgico a la Biblia, hay algunos. Pero tampoco te estoy preguntando de eso. Te estoy preguntando cómo está tu relación con Jesús. ¿Cuánto de lo que has aprendido los últimos 10 años de tu vida estamos poniendo en práctica? Que es difícil, que es difícil. Necesitamos no solo oír de Jesús, necesitamos también a Jesús. Esto nos recuerda que los cristianos no somos perfectos. Por eso necesitamos a Jesús. Diremos y haremos cosas que en ocasiones contradigan la palabra de Dios. Dudaremos de Dios. Aunque Él no haya dado ningún motivo o razón para dudar de Él, dudaremos. Nos conviene recordar que somos perdonados, limpiados y justificados por Cristo. Y aunque esto ocurre, seguiremos siendo personas imperfectas en proceso de santificación con gran necesidad de la relación con Él. Quiero que vayas conmigo a la Biblia, porque esta mujer de teología sí sabía. Vea el versículo 26 y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le repite a ella unas palabras en el versículo 25 que ella tiene que haber escuchado muchas veces. De hecho, hacía segundos que la había escuchado. Tu hermano resucitará. Y después le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ella sabía. Y le dice en el versículo 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y entonces ahí comienza un tipo de relación con Jesús diferente a la que tenía hasta ahora. Porque ahora no solamente tiene un entendimiento completo de las doctrinas, sino que ahora empieza a practicar esas doctrinas en su relación con Jesús.
Y fíjate que lo identifica con cosas que le costaron la vida a Jesús y fueron un escándalo para el mundo judío. Yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, es lo que estaba queriendo decir ella. El que hemos esperado por siglos, yo sé que eres tú. Pero eres más, eres el Hijo de Dios. Ahí ella le está diciendo, yo me leí Daniel en la visión del Hijo del Hombre y yo sé que ese también eres tú. Y sé que has venido al mundo. Amados hermanos, que seamos un pueblo que fijando su mirada en Jesús, no descanse en nuestras obras como esperanza de salvación, sino que descansemos en una relación íntima con Jesús. Sí, es verdad que a veces Jesús no va a actuar de la manera que esperamos. Sí, es verdad que si tomas por el reloj algunas veces hasta te va a parecer que es tarde la manera que Él está actuando. Recuerda que Dios no llega tarde, que Dios no se sorprende. Recuerda que Dios no se le olvidan las cosas, que Dios vive un eterno presente y aprovecha para tener una íntima relación con Jesús. Dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue llamado a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea. Quiere decir que ellas salieron de su casa corriendo. Mira, te voy a explicar por qué María estaba. Probablemente habían, lo voy a decir en palabras que ustedes entiendan, lloronas. Gente que iba a acompañarte a llorar contigo y a sentir tu dolor. Y allí había formado una atmósfera de tristeza. Y cuando le dice a su hermana, el maestro te está llamando, probablemente ella dejó a estas personas y salió corriendo y fue a ver a Jesús. Él no había entrado todavía. Algunos que estaban allí, probablemente de esas que lloraban, dijeron, va a ir a llorar a la tumba. Entonces los judíos que estaban en su casa con ella y la consolaban, son las que lloraban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, dijeron, seguro que va a ir a llorar al sepulcro. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, ¿qué le dijo? Entonces había murmuración, ¿sí o no? Había murmuración, que las dos hermanas dijeron lo mismo. Me imagino que en esos 3 días, el primer día estaba todo bien, el segundo día las cosas estaban calentando, el tercer día empezó la murmuración. Yo creo que este no va a venir. Yo creo que este no es sincero con el amor que nos tenía. Le dice las mismas palabras. Le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, porque eran estas que lloraban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estas son 2 palabras interesantísimas en griego, porque estas no son las palabras que nosotros traduciríamos como que Jesús de pronto se sintió así como que cabizbajo, wow, fallé, tenía que haber venido antes. No. Dice que se sintió furioso, es lo que dice en griego. Se sintió como un caballo cuando está relinchando, resoplando. Esa es la palabra que está usando. Jesús, al ver que ellas, después de haber aprendido, después de haber vivido con Él, haber tenido una relación con Él, todavía sufrían por los efectos del pecado, se sintió un poco mal. Entonces, al verla llorando, se conmovió en su espíritu y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y entonces, el pasaje más pequeño de la Biblia, Jesús lloró. Y que Jesús haya llorado allí es algo que es verdaderamente impactante.
Lloró por los efectos del pecado sobre la gente. Mira, Jesús en ese lugar hizo algo que no hizo en la cruz. Así que no era precisamente el dolor físico lo que hacía llorar a Jesús. Jesús lloró por ver, y quiero leerte algo que escribí, dice, Jesús lloró, es un testimonio del dolor que produce el efecto del pecado y la muerte. Es un recordatorio reconfortante de que aunque estemos sufriendo una pena inmensa, Jesús nunca está lejos de nosotros. Jesús siempre está a nuestro lado. La Biblia nos dice que amaba a Lázaro. Algunas veces seremos azotados por la enfermedad. En otras, las situaciones no serán favorables. Pero el amor de Jesús nunca puede ser puesto en duda. Y eso es algo que no quiero que ninguno olvide. Lo tercero y último que aprendí en este pasaje: Jesús es nuestro mejor modelo de amor. Mira, puede ser que alguna cosa que estás esperando se demore según tus criterios. Puede ser que incluso te sientas que Dios está ausente según tus criterios. Pero Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está a nuestro lado. Y sobre todo, es nuestro mayor y mejor modelo de amor. Jesús no es ajeno a nuestro dolor y nuestro sufrimiento. La causa última de todo nuestro sufrimiento es nuestro propio pecado. Y aquí vemos cómo Dios se conmovía por estas consecuencias del pecado, hasta el punto de llorar. Dios no es insensible ni permanece indiferente ante el dolor humano, sino que se identifica totalmente con él. Y cuando nadie lo esperaba, y cuando todos pensaban que no quedaba más que llorar, cuando todos pensaban que la historia terminaría Jesús llorando con María y Marta, y después a comer algo, pasó algo inesperado. Jesús dijo unas palabras. Jesús dijo, quita la piedra. Y le dijo a ellas, ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Refirió unas palabras al Padre, porque Jesús había orado. Y le dijo, Señor, gracias por haberme escuchado. Siempre me escuchas. Dijo Jesús en presencia de ella, para testimonio de todos nosotros. Y en ese momento dijo algo que nunca el mundo había escuchado. Y dijo, Lázaro, ¿qué cosa? Ven fuera. ¿Y sabes qué? Dicen los estudiosos, menos mal que dijo Lázaro, ven fuera. Porque si llega a decir, ven fuera, resucitan todos. La humanidad entera hubiera resucitado. Pero Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Es decir, hay esperanza en Jesús. Es nuestro mayor modelo de amor. Necesitamos aprender correctamente la palabra de Dios, pero también necesitamos vivirla correctamente con Él. Y sobre todas las cosas, necesitamos también tener confianza que no se rompa en la persona de Jesús. Bueno, la verdad es que este pasaje fue tan impactante que los religiosos de la época, en vez de adorar a Jesús, en vez de dar gracias a Dios por lo que había pasado, lo que se le ocurrió fue un complot para matar a Lázaro. Porque cuando ellos sacaron la cuenta, dijeron, no, este es mejor matarlo. Fíjense cómo es el pecado y hasta dónde nos lleva y de qué manera nos afecta. Quiero terminar porque hoy me he extralimitado. El ejemplo de Lázaro y su familia
es un triste retrato del dolor y el sufrimiento de la humanidad entera. La buena noticia es que la resurrección de Lázaro es un anticipo de nuestra resurrección en el día final. Así que, amados hermanos, y con esto termino, no importa que tú sientas que no hay una solución a tu problema. No importa que tú sientas que Dios no lo está atendiendo. Confía en Él, espera en Él y Él va a cumplir su palabra en tu vida. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por las enseñanzas de tu palabra en esta tarde. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Permite que nuestra confianza esté en tus palabras, pero nuestra relación sea saludable contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.